Tú eres un león, hijo mío, no debes tener miedo. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Los ciervos se inclinarán, los lobos se inclinarán, los osos en el norte y los zorros del sur. Bien, jóvenes. Vamos a darle aquí ingreso a los compañeros. Todos vendrán ante ti, pequeño león, y pondrán una corona sobre tu cabeza. ¿De qué me está hablando? Bravo como un padre. Dijo su madre. Bravo. La peladita, la 17. Que mire quién me está hablando. No. Mataron a la letra. ¿A lo bien? Bueno, bien. Terminemos el curso de la clase de esta noche. El tema que habíamos dejado suspendido en la sesión del lunes. Básicamente, concluir la presentación de las distintas clasificaciones que los romanos hicieron del derecho. En ese orden de ideas, creo que hemos alcanzado a exponer que los romanos, en primer término, distinguieron entre derecho público y derecho privado. Vimos el concepto de lo que se entendía por el uno, pues por supuesto, todo aquel que reglamentaba, digamos, las actuaciones de los funcionarios de la República y el que a su vez regulaba las relaciones entre los ciudadanos y la República. Entonces tiene dos campos, ¿no? El que determina las acciones del poder que encarnan los funcionarios y, por supuesto, el que regula las relaciones que los ciudadanos o las personas tenían frente a la República o, digamos, frente al Estado romano. Y el derecho privado, pues, es el que se ocupa de los intereses ya un tanto privados de las personas, lo que compete al ámbito de la privacidad o de las relaciones evidentemente personales, de aquellas relaciones que no trascienden social o estatalmente, sino que solo incumben al ámbito de la persona. Tengo problemas de volumen. Entonces, de eso se ocupaba el derecho privado. Pero el derecho privado, dijimos, puede ser de tres clases o se manifestó de tres maneras: el llamado derecho natural, el llamado derecho de gentes y el llamado derecho civil. El derecho natural, aquel que consideran los filósofos, corriente que todavía hoy en día, por supuesto, existe, la corriente denominada el justnaturalismo, le decimos hoy en día, derecho natural, que consideran que hay unas leyes que provienen de la naturaleza, que no son creación del hombre, que el hombre debe someterse a ellas, que constituyen derecho y que tienen como fuente la divinidad. En tanto, la divinidad es la creadora de la naturaleza, digamos, es un derecho en ese sentido de inspiración un tanto teocrática o religiosa. Y si se quiere mirar ya un poco más adelante, pues son las tesis que la Iglesia ha desarrollado, las tesis principalmente de las que se ocupan San Agustín y Santo Tomás en sus escuelas patrística y escolástica, de formular el fundamento, digámoslo así, del orden jurídico a partir de las categorías de leyes que ellos establecieron. Recuerden ustedes que tanto San Agustín como Santo Tomás hablan de la ley eterna para expresar con ello la ley que proviene de la divinidad, y es en la categoría de leyes que ellos idean, pues por supuesto, la ley superior. Pues bien, los romanos hablaron de la ley natural porque entendieron que había leyes, Pedro, cierre el audio, que son que provienen de la naturaleza y que en ese orden de ideas se puede someterse a ellas, y que son leyes por la característica de ser leyes provenientes de la naturaleza. Qué pena, doctor. ¿Sí? Hay mucho ruido, no se escucha. Sí, lamentablemente, yo no sé. Entonces los compañeros que colaboran. Ahí sí, los compañeros tienen que colaborar controlando los micrófonos Pedro. en sus casas, porque la verdad son ruidos de carácter doméstico. Entonces les agradezco
y acojo la petición de la compañera de que por favor le pongamos orden, porque así no tiene sentido dar clase. Yo oigo a alguien ahí con música. Sí, profe, disculpe, pero es que hay una opción, así como hizo el profesor en la anterior clase ahorita, que usted bloquea automáticamente a todos y nadie tiene derecho ni a desbloquearse. Ahí hay una opción ahí arribita, tocaría que David, por favor, le explicara al profesor. Pues es que bloquearlo... Y hay personal todavía en espera para ingresar. En la parte de participantes hay una parte donde dice silenciar a todos. Ese es un criterio que puede tener el profesor. Yo tengo otro. Para mí bloquearlos es no tenerlos en clase. Entonces, no, pero me parece que es más fácil y corresponde más a la filosofía de la clase que ustedes controlen su micrófono, porque si van a oír la clase poniendo allá música, pues eso es lo mejor. Hola, profe. Buenas noches con Natalia. Profe, lo que pasa es que hay muchas personas que se conectan desde el celular y en el celular a veces no se dan cuenta ese es el problema, realmente no... del micrófono abierto. Sí. Entonces, yo sí les Está agradezco Milton está con el micrófono abierto, Pedro Rojas, Juan Carlos Rey, ya les digo quién más que de pronto nos está escuchando, pero no se ha dado cuenta. Pedro Rojas, Milton ya lo cerró. Está solo Pedro, pero no sé si es que Pedro no nos está escuchando. No sé si alguien tenga el chat de él por WhatsApp para que por favor le diga. Espéreme, yo le escribo. Bueno, ¿me oyen bien? Sí, profe, buenas noches. Bueno, sigamos porque el tiempo apremia un tanto. Entonces, decíamos que el derecho privado, a su vez, los romanos también lo subdividen en el llamado derecho natural, cuyo concepto ya he expresado, el llamado derecho jus gentium, del que hablamos la vez pasada. Es ese derecho que los romanos crearon para regular las relaciones de quienes ellos consideraban como extranjeros. Y era extranjero en el mundo romano, en la sociedad romana, todo aquel que no tenía la condición de nativo romano. Muchas personas que llegaban a vivir a Roma, pero que no eran romanos, el régimen jurídico que los cobijaba era el del denominado jus gentium, un derecho creado por los romanos para regular las relaciones de los peregrinos extranjeros, apelativo, calificación o condición que se les da porque no eran ciudadanos romanos, es decir, no eran romanos de cuna o de nacimiento. El jus gentium es un derecho que perdura por mucho tiempo y es un derecho que los romanos extienden después para regular las relaciones con las personas que no solamente estaban en Roma como extranjeros, sino todas las relaciones con las personas que vivían en las distintas provincias o en los territorios que estaban bajo las potestas o el dominio del imperio romano. Y el llamado derecho civil, que era el derecho que se aplicaba a las civitas. Aquí dijimos que las civitas es un concepto que responde al conglomerado de ciudadanos. En eso, vuelvo a insistir, pues las civitas no es como algunos entienden el término, las ciudades desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico, como obra, como edificación, como calles, plazas, acueductos, en fin, no. Eso se denomina, y lo decía el Papa en estos días, urbi, de urbi et orbs, de la ciudad al mundo, frase que empleaba el Papa en estos días en sus alocuciones, o de Roma al mundo. Para los ciudadanos, para Roma la ciudad era la urbs. Entonces, las civitas era el derecho que se aplicaba a los que tenían la condición de ciudadanos romanos, ¿no? Ese es un derecho que también se puede presentar. No, es que están estos ingresos ahí, cada 3 segundos va entrando un compañero. Bueno, ese derecho civil pues se puede clasificar también en 2 grandes ramas, digámoslo así. El llamado derecho civil, que es aquel que nace de las distintas fuentes jurídicas que ya tuvimos ocasión de ver, valga decir, de las leyes, de los plebiscitos, de los consultos, de las constituciones, de todas las disposiciones que como autoridad dictaban las instituciones romanas, pero que por supuesto estaba enfocado o dirigido a quienes tenían la condición de ciudadanos.
Y el derecho que los romanos denominaron el derecho honorario, que estaba integrado por el conjunto de normas jurídicas que derivan de los edictos de los magistrados. Recuerden que los magistrados, cuando asumían sus cargos, fijaban unas disposiciones denominadas edictos, en las cuales fijaban las condiciones a partir de las cuales iban a ejercer la función, digamos, como las reglas de juego a través de las cuales se regía la actividad que ellos tenían a su cargo. Ese era el derecho honorario en la clasificación, en los distintos tipos o ramificaciones que del derecho hicieron los romanos. Entonces decimos 3 categorías del mundo: el derecho privado, el derecho natural, el derecho de gentes y el derecho civil, con las 2 manifestaciones que el derecho civil hacía hace un instante. El derecho civil, propiamente dicho, el que emana de esas fuentes, y el llamado derecho honorario, que proviene de las edictas. Los romanos también consideran otras 2 formas de derecho: el denominado derecho escrito y el derecho no escrito, que hoy en día le decimos derecho consuetudinario. Derecho consuetudinario, porque es un derecho, este último es consuetudinario en tanto está fundado en la costumbre. En tanto que el derecho escrito, pues es aquel que consta en textos, que está codificado. Hoy en día las normas jurídicas se pueden clasificar igualmente en esa misma perspectiva, en esa misma dimensión. Según sea la manera como la norma se manifieste, hoy en día clasificamos en derecho escrito y en derecho no escrito, al igual que los romanos. ¿Qué es el derecho escrito? Pues aquel, repito, que consta en un texto, o el que en nuestro caso se encuentra debidamente codificado. Los códigos son derecho escrito. Particularmente la influencia en el mundo jurídico nuestro dominante es la del derecho romano, que terminó siendo preferencialmente un derecho escrito, donde consagraban las disposiciones o cómo se materializaba el derecho escrito de los romanos. Pues bien, en lo que ya dijimos, en la ley, en los plebiscitos, en los senadoconsultos, en las constituciones de los emperadores, en los edictos mismos de los magistrados, en las decisiones de jurisprudencia, en los conceptos que daban los jurisconsultos, que vienen a determinar lo que hoy en día llamamos doctrina. Ahí se manifestaba el derecho escrito de los romanos. ¿Y dónde se manifiesta el derecho no escrito? Pues en la costumbre. La fuente del derecho no escrito no es otra cosa distinta que la costumbre, de donde proviene la palabra la costumbre. Son esas prácticas reiteradas, permanentes, definidas, que las sociedades acostumbran, bueno, es costumbre que practican, ¿sí? Y que aceptan sin necesidad de que se formule o se formalice a través de un texto escrito, las aceptan como normas de imperativo cumplimiento debida a sujeción o acatamiento a esa disposición. ¿Qué es lo que refrenda o hace válida la costumbre como norma jurídica? En primer lugar, que haya un consentimiento unánime, ¿no? La costumbre tiene que tener un consentimiento general, social. No es que para unos sí, para otros no. Una de las características de la costumbre para que se tenga, y eso viene desde el mundo romano, en cuanto los romanos practican derecho no escrito, valga decir, derecho fundado en la costumbre, digo, es que la costumbre debe ser una práctica reiterada, constante, permanente, si se quiere indefinida, es como el elemento material, y el elemento subjetivo. El primero, el elemento objetivo material. El segundo, el elemento subjetivo, para que la costumbre se tenga como norma de imperativo cumplimiento y de sujeción de vida por parte de las personas, es que el ciudadano o la persona reconozca que la aceptación de esa costumbre es una norma necesaria para la convivencia y para la solución del conflicto. Porque si no hay un reconocimiento, si no viene de la convicción, la validez de esa norma, pues por supuesto, no tiene la costumbre eficaz. Hoy en día hay sociedades que todavía giran sobre la base del derecho no escrito. Si mal no estoy, uno de los trabajos que asignamos para efectos de seguimiento es el sistema jurídico del common law, ¿sí? Del derecho
común, que es lo que traduce la expresión al castellano en términos literales. ¿Cuáles son las sociedades que giran sobre la base de derecho consuetudinario hoy en día? Básicamente, el common law es un sistema jurídico que practican las sociedades que tienen influencia de lo que es Gran Bretaña o Inglaterra. Allá el derecho es fundamentalmente consuetudinario. Entre nosotros el derecho tiene como fuente principal la ley, la norma. Entre los ingleses en el sistema jurídico del common law, la fuente principal del derecho es la costumbre. Ellos giran sobre la base de la costumbre. Entonces, a eso se refiere el trabajo que se ha asignado, por el que algunos en algún momento dado me han preguntado. Es a un derecho que gira sobre la base de la costumbre. Y los romanos lo tuvieron, sobre todo en la época de la monarquía y, digamos, por algún muy buen tiempo en términos de la república, con un impacto, digamos, determinante, la costumbre como fuente del derecho romano. Se practicó después, sí, pero obviamente tuvo mayor desarrollo el derecho escrito y no desaparece el derecho consuetudinario, pero cobra mayor preponderancia, mayor vigencia, lo que ya el derecho escrito por la garantía misma que traduce el derecho escrito. Ahora, ¿qué hace el derecho escrito? Muchas veces lo que hace es positivizar o consagrar en el texto lo que por costumbre ya se tiene como norma social. Básicamente formaliza en la más de las veces el derecho escrito lo que se practica en el derecho consuetudinario. Practicaron también los romanos o clasificaron el derecho en categorías, unas categorías que llamaban el derecho común. ¿Qué era el derecho común? Aquel que era, digamos, el derecho normal, ordinario, derecho que no tenía excepciones, que regía en términos predominantes para todo el conjunto, todo el grupo social, un derecho de carácter, digamos, general. Como contraposición, ¿sí? Pues el derecho singular, si el primero es común, rige para todo el mundo, el singular, ¿qué efectos tiene? Pues rige para determinadas condiciones, son normas de carácter un tanto excepcional, digamos, estatutos o regulaciones de carácter legal que rigen para circunstancias un tanto excepcionales, pero pudiésemos afirmar, a propósito de la circunstancia o la coyuntura que vivimos hoy en día, nosotros tenemos un derecho que llamamos derecho para tiempos de paz, que es el derecho ordinario, normal o regular, en el que la sociedad desenvuelve, digamos, el ritmo normal de su vida social. Y cuando se presentan circunstancias excepcionales, acudimos a un derecho especial o singular, que es el que justamente ha citado el señor presidente de la República hace unos días a propósito de la coyuntura universal de la pandemia y declara lo que llamamos un estado de excepción, que es un derecho singular, un derecho para determinados momentos, determinadas situaciones con características muy propias y muy particulares, debidamente reglado y sometido a unos controles, en el caso nuestro hoy, muy especiales por parte del Congreso de la República y, por supuesto, por parte de la Corte Constitucional. Bien. Finalmente, digamos que los romanos también tipifican, clasifican el derecho romano ya o desarrollan, más que clasificarlo o tipificarlo, en especialidades ya del derecho, en especialidades del derecho. Y en ese orden de ideas surge, bueno, el derecho penal, que ellos lo llamaban más derecho criminal, la expresión penal, ellos lo clasificaban o lo denominaban a partir de la existencia de conductas delictivas. Después el derecho penal va, digamos, teniendo una variación y su denominación de penal ya deriva básicamente de ser un derecho sancionatorio, ¿sí? Pero pues la esencia sigue siendo la misma, regula el mismo fenómeno, los mismos propósitos, tiene los mismos efectos. Entonces, pues obviamente desarrollaron el derecho penal, construyeron una teoría del delito, que es prácticamente el punto de partida del derecho penal. Tuvieron esa clasificación, esa creación, digamos, de un derecho de carácter penal que, insisto, ellos lo llamaban derecho de orden criminal o de naturaleza criminal.
Dentro del campo del derecho civil, pues obviamente también tipifican distintas especializaciones. También van considerando, digamos, ramificaciones del derecho, ¿no? Y entonces va surgiendo lo que es el derecho, en primer término, de la regulación del régimen de las personas. ¿Sí? Entonces abren en el derecho civil el capítulo de las personas que se ocupa de la reglamentación de toda la normatividad tenente a la regulación de el régimen jurídico de la persona como tal, ¿sí? De la persona en cuanto es persona. Y hacen una copiosa y abundante regulación de esa situación de la que nos vamos a ocupar a renglón seguido. Creo que por ahí en una de las actividades, uno de los capítulos de la actividad que está fijada como nota del corte, hablamos del Estado, de los estados de familia, es otra ramificación, otro capítulo, digamos, del derecho civil, del estado de los bienes o de las cosas, es decir, de los objetos materiales, son sujetos de una regulación específica, del estado de las sucesiones, de cómo se transmiten los bienes de una a otra persona, sobre todo en los casos de la descendencia, de lo que es típicamente el fenómeno de la sucesión. Crearon el derecho de las obligaciones, que es la teoría general del derecho en términos de responsabilidad. En fin, los romanos hacen, digamos, una muy variada especialización de las distintas, de los distintos capítulos. Y cuando digo especialización, estoy queriendo connotar o determinar que crean ramificaciones del derecho con características, digamos, de autonomía temática, ¿no? Los romanos, bueno, como todo proceso de formación, si bien todos los conceptos nacen al principio, digamos, en la misma olla, el crecimiento y el desarrollo va llevando a que se vayan creando campos, sectores, segmentos de las distintas disciplinas jurídicas, y por eso el derecho civil a su vez lo subdividieron o lo ramificaron también en diversos capítulos y en distintas denominaciones. Bien, ¿alguna pregunta sobre el particular? Doctor, por favor, acerca a Daniela. ¿Perdón? Una compañera que está desde las 8:55 no ha podido ingresar. Pues la compañera acaba de llegar aquí porque yo no he hecho sino darle entrada a todo el mundo y no hasta ahora. Profe, disculpe, es que ella tenía problemas con el internet de su casa No, y no se le perfecto, podía estoy conectar. diciendo que no le estoy inculpando, señorita, estoy diciendo que a mí me aparece No, sí, hasta ahora profe. aquí. ¿Sí? Pero le comentamos por qué razones Eso no ella tiene se ningún estuvo. efecto. Mire, eso a mí me preocupa es que participen de la clase, no me preocupa que no, nada más porque ustedes saben que a mí no, yo no acostumbro a pasar fallas, no creo que la formación profesional dependa de que tengan una o dos o no tengan fallas. Bien, ¿alguna pregunta? Esa información la podemos tomar de algún link o de algo en internet donde podamos profundizar un poquito sobre el tema. Que ¿Sobre usted cuál nos pueda tema, colaborar. señorita? El que estamos tratando hoy, profe, esto lo podemos buscar en alguna parte en internet, o eso está en libros de manera suya, de pronto. No, yo básicamente lo tomo de fuentes, de internet. De los textos que acostumbro. Si ustedes me permiten, yo les dicto aquí una serie de textos. Fuentes diversas. Bibliográficas. Si de quieren. Fuentes diversas. Sí, mire, vamos a hacer el ejercicio. Algunas de estas fuentes yo ya las he suministrado. En alguna oportunidad les hablé, por ejemplo, del libro de Derecho Romano del profesor Hans Kreller. Les hablé del libro de Historia del Derecho Romano de Wolfgang Kunkel. Les hablé del libro del doctor Carlos Medellín, que este libro, en cuanto es muy fácil conseguirlo y es un texto histórico en la enseñanza del derecho en Colombia, ojalá lo consigan. Hay cualquier cantidad de ediciones, porque la familia Medellín, desde el abuelo Medellín, desde el padre Medellín y ahora con el hijo Medellín, es decir, va en la tercera generación, todas se han encargado de actualizar, de mantener la vigencia del texto. Está el libro de Derecho Romano del profesor Francisco Samper Polo. Este libro sí no creo que se consiga fácilmente. Este es un libro que yo ya les había recomendado, Elementos de Derecho Romano de Pablo Gómez Blanes. ¿Sí? Está este libro que también es muy
usual en facultades de Derecho. En Colombia no tanto, pero en México sí. La Enciclopedia Jurídica Derecho Romano, el tomo 1, que es donde están los capítulos a los que ustedes quieren hacer referencia. Está el Derecho Romano, Práctica de Derecho Romano, Personas y Bienes de Federico Escobar Córdoba. Está el Derecho Romano, permítanme, yo lo cito aquí en la fuente, en el artículo, en el capítulo de la clase pasada que estoy escribiendo para ponerlo en la plataforma. Ahí cito a la profesora Samantha. Sí, ahí va, ese es un libro, no se consigue en Colombia, supuestamente, pero pues en tanto lo puedan consultar, ahí lo encuentran. Está de Samantha López se llama ella, y están los tomos de la profesora Socorro Moncayo también, que presenta todos estos temas. Pero para no decir tantas cosas y al final es como cuando le ponen a uno en la mesa tantos platos, no haya uno que comer y finalmente no come nada, ¿no? Entonces es preferible un solo platico, sabrosito, sustancioso. La verdad, si quieren tener un texto que nos sirva de referencia, no necesariamente guía literal o textual, pero entiendo la inquietud de ustedes, sí. Yo les recomendaría, por la facilidad, por la metodología, la pedagogía que desarrolla el libro, por la claridad de los conceptos, porque es un texto histórico en la enseñanza del derecho romano en Colombia, el libro del doctor Carlos Medellín. Ese es un libro que lo consiguen perfectamente. Ese es un libro que lo ha editado Temis, que lo ha editado el Externado, lo han editado varias casas editoriales, por manera que ese es un libro de fácil consecución. Y además, porque aquí hay libros que he citado que pues, no solamente es difícil conseguirlos, sino de pronto, si acaso los logran conseguir, pues son libros un tanto costosos porque no son libros nacionales. En cambio, del doctor Medellín, pues es un libro colombiano nacional. Ese es un libro que les puede servir de guía para resolver el cuestionario que yo les planteé, ¿no? Los temas que están indicados en el trabajo que está en plataforma desde la semana anterior. De manera que les ruego consultar ese libro, que les sirve perfectamente para el desarrollo de ese ensayo, de ese escrito que está señalado como nota para la valoración del segundo corte. Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? ¿Ninguna? Doctora Avellaneda, en el derecho, en la clasificación del derecho, el tema de obligaciones tiene que ver con lo que es contratos o las obligaciones que tenían los ciudadanos para con el Estado. No, por eso dije yo cuando hablé de obligaciones, básicamente los temas de responsabilidad, ¿no? Básicamente, porque, bueno, usted lo cita, le agradezco que lo haya hecho, los romanos también desarrollaron el derecho civil en materia de contratos. Es decir, ellos crearon todos estos capítulos. Toda la temática del derecho civil la segmentaron. Un capítulo de personas, un capítulo de bienes, un capítulo de obligaciones, un capítulo de contratos, un capítulo de sucesiones. Todos, no les quedó casi tema, digamos, que no estuviese debidamente regulado por el derecho romano. Por eso es amplio y extenso todo el catálogo temático que los romanos idearon, particularmente en materia de derecho civil. Entonces, segmentaron así de esa manera. Ahora, de pronto para absorber un poco su inquietud, lo que pasa es que entre obligaciones y contratos hay una conexidad, ¿no? Porque el contrato es el contraer obligaciones, ¿no? Si los dos acordamos un negocio, pues nos comprometemos los dos y el contrato, ¿qué es lo que contiene? Obligaciones. Yo le arriendo un inmueble, ¿cuál es mi obligación? Suministrarle el inmueble, mantenerlo en condiciones que usted lo pueda disfrutar, en fin, asumir las cargas que allí se definan. ¿Y cuál es la suya? Mantener el inmueble en buen estado, disfrutar el inmueble, pagar el canon, genera las obligaciones. ¿Qué ocurre cuando se incumplen las obligaciones? Se genera un capítulo, el capítulo de las responsabilidades, ¿no?
Entonces los romanos regularon en el tema de las obligaciones básicamente el capítulo de las obligaciones. La forma como uno se obliga, pero también las consecuencias de, el incumplimiento de las obligaciones, que es lo que determinamos como la responsabilidad. La desarrollaron, bueno, digamos que con esencia o filosofía de derecho civil, pero también lo desarrollaron en materia de derecho penal. La infracción delictiva, la contravención o el delito, genera responsabilidades, claro. Si yo lesiono a una persona, no solamente respondo por la conducta penal propiamente dicha, sino que si dejé secuelas, causé daños, consecuencia, se me deriva una responsabilidad de carácter civil que los romanos igualmente previeron y reglamentaron. Son digamos, amplios, extensos en todas las regulaciones y digamos que en todos los aspectos de lo que ellos entendieron por derecho y particularmente derecho de carácter civil. Bueno, bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? De todos los, digamos, de los elementos nucleares, cuando yo digo y utilizo el término nucleares, me refiero a los elementos centrales, capitales, determinantes, los puntos básicos de partida de las formulaciones jurídicas. Entonces digo, de todos estos temas de personas, bienes, obligaciones, contratos, nos vamos a ocupar de hacer una presentación en sus elementos centrales, en sus elementos básicos. ¿Por qué en sus elementos básicos o centrales? Porque si no terminaríamos dictando un curso de derecho civil que, pues ustedes lo ven en una asignatura específica que se llama derecho civil. Lo que el propósito desde el capítulo correspondiente al derecho romano es mostrar el origen de las instituciones, de muchas de las instituciones, que hoy en día, si no todas y una buena parte de ellas, casi que tienen aplicación todavía textual, valga decir, tal y como los romanos la idearon o las crearon, pero ustedes las ven con mayor detalle, obviamente, y ya teniendo como fuente el derecho civil colombiano en los respectivos cursos de estas asignaturas. Ustedes en primer semestre creo que deben estar viendo personas, ¿no? Pues el segundo semestre verán bienes y así sucesivamente cada semestre van avanzando en uno de los tantos capítulos del derecho civil que los romanos idearon o crearon. Bien, ¿alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Sí, señor. Este tema de obligaciones tiene más o menos también que ver con lo que es la norma jurídica. Haciendo que este tema de obligaciones tiene más o menos que ver con lo que se conoce como la norma jurídica, haciendo un símil en la actualidad con respecto al derecho romano. ¿Era parecido? Bueno, todo lo que es derecho escrito y también no escrito es norma jurídica, ¿no? Entonces no habría lugar a hacer una distinción de que hay derecho, de que solo el derecho de obligaciones es norma jurídica. No, todo el derecho es norma jurídica, por supuesto. ¿Sí? Todo el derecho está materializado en una norma jurídica. Y lo decíamos hace un instante, los romanos evolucionaron de la costumbre a llevar el derecho que crearon hacia la evolución por el derecho escrito. Eso fue lo que nos legaron. Por eso nosotros tenemos, nuestra cultura jurídica es básicamente de derecho escrito. En el sistema del common law, que es el sistema de cultura inglesa, pues allá es básicamente la costumbre antes que la ley o la norma como tal la fuente principal del derecho. Entonces todo el derecho es norma escrita y en consecuencia norma jurídica tal y como usted la plantea o la entiende. ¿Qué otra pregunta o qué otra inquietud hay? Bueno, entonces, a ver, para ser un poco consecuentes con la guía bibliográfica o con la fuente bibliográfica del libro del doctor Medellín, en la próxima clase vamos a empezar a ver el estado de las personas. ¿Sí? El estado de las personas. O el régimen de las personas, el estado de las personas que lo subdividen en varios tipos de estados. Nos vamos a ocupar en primer lugar del estado de libertad. ¿Quiénes eran libres? ¿Sí? ¿Quiénes no eran libres? ¿Cuál es el régimen jurídico de los libres y cuál es el régimen jurídico de quienes no eran libres? ¿Cuál es el régimen jurídico de quienes no siendo libres por alguna circunstancia obtienen la condición de libertad? Nos vamos a ocupar del estado de ciudadanía. ¿Quiénes eran los ciudadanos? ¿Quiénes no? ¿Y qué consecuencias jurídicas se derivan de uno o de otro estado? Creo que también sobre esto, por eso señalé ese trabajo para que ustedes se fueran introduciendo en el tema. Una pregunta. Sí.
una pregunta sobre las mujeres en el Imperio Romano. ¿Ellas eran consideradas ciudadanas, aunque no tuvieran derechos? ¿Por qué no llevamos el orden, el tema en orden y precisamente en la próxima clase nos vamos a ocupar del régimen de las personas y ahí miraremos cuál es la situación y la condición jurídica de cada una de estas personas, la subdivisión que se hacía en la sociedad romana para efectos de a quién se determinaba como sujeto de derecho. El estado de familia, lo veremos también, los romanos fueron muy creativos en materia de familia, porque los romanos le dieron una trascendencia casi que única al concepto de la familia, a la unidad familiar. Por eso regularon de una manera extensa y exigente la institución de la iustá nuptiae, es decir, del matrimonio. Crearon todas las condiciones, normatizaron todo lo ateniente al matrimonio, a los efectos que genera el matrimonio, es decir, no solamente para contraer matrimonio, sino los efectos que genera el matrimonio y la regulación de la separación, del divorcio, de la terminación de la institución del matrimonio. De eso nos empezaremos a ocupar en la próxima clase. Como creo que para la próxima clase ustedes ya han concluido la dinámica que les dejé señalada, pues el tema se nos va a facilitar porque ustedes ya tienen por lo menos una mínima ilustración o información de ese contenido temático. Les ruego entonces, para no ahondar ahí un tanto con el apremio del tiempo, consultar el libro del doctor Medellín en ese tema del estado de las personas en los capítulos atinentes a las personas propiamente dichas y al régimen de la ciudadanía. Si no hay ninguna otra inquietud, les dejo pues señalada esa actividad de consultar ese texto y nos veremos en la próxima clase para darle desarrollo. Profe, ¿cómo es el nombre exacto del libro, el titular del libro? ¿Perdón? El nombre exacto del libro. Del libro, profe, del doctor Carlos, ¿cómo es el nombre del libro? El libro se llama Lecciones Elementales de Derecho Romano. Gracias. Ahora, puede que, como decía, este es un libro que ya va en tercera y cuarta generación de familia Medellín. Puede que las nuevas generaciones le hayan variado un poco el nombre, ¿no? Porque de pronto ya no son tan elementales, según ellos. Pero de todas maneras, si usted pregunta en una librería Derecho Romano de Carlos Medellín, y todo el mundo sabe de qué libro se trata. Eso no tiene ninguna dificultad ubicar el texto. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho. Nos veremos en la próxima clase para darle entonces curso a este tema, ya de manera puntual de los aspectos del derecho romano en regulación con los estados que aquí me he permitido mencionar o citar. Muy amables, les agradezco su participación. Los espero puntualmente el próximo lunes a la hora que fijaremos en el link de invitación a clase. Muy amables y muy buenas noches.